Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad quiero hablarles de Napoleón y en particular, aunque ustedes no lo crean, de su supuesto micropene. Sí señora, tal como escuchó, eh, corre el rumor de que el gran héroe y estratega militar y conquistador de Europa, Napoleón Bonaparte, tenía un pene que medía algo así como 4 centímetros. De eso voy a hablar ahora. Antes de ello les comento que escribí un libro y que lo pueden buscar por internet y abajo dejo el enlace. Bien, vamos con el tema. Antes de empezar a hablar de Napoleón Bonaparte, creo que es importante y obligatorio casi situarlo históricamente. Napoleón Bonaparte es el resultado y el producto de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se produce allá por julio de 1789 aproximadamente, y lo que impulsa y lo que causa y lo que provoca la Revolución Francesa son los privilegios que venían teniendo algunos pequeños grupos de la sociedad, la nobleza y la iglesia en particular, y gran parte de la población llevaba una vida demasiado austera y casi miserable, mientras que los otros vivían en medio de la riqueza, podríamos decir, y eso es lo que es la llama que terminó incendiando toda aquella nación en aquellos tiempos. Bueno, la Revolución Francesa, como les decía, como toda revolución, tuvo sus facciones, dos grupos contrincantes que se oponían y que luchaban cada uno por sus ideales. Obviamente, un grupo eran los revolucionarios y los otros los contrarrevolucionarios. Y como en toda revolución, hubo un momento en que la situación se puso muy, muy violenta. Es conocido aquella época como el régimen del terror, la época del terror, con el famoso Robespierre. Eh, bueno, y luego de ese periodo muy oscuro y convulsionado, aparece un militar que había nacido en Italia, pero que toda su vida y su formación militar la realizó en Francia, y ese militar era Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte se encargó de ponerle las pinceladas finales a la Revolución Francesa e instaurar la Primera República, como le decía él, o como le llamaron. Napoleón Bonaparte era un militar y respondía a los valores burgueses, ¿no? No era un revolucionario radical, digamos, sino que era un moderado, podríamos decir. La cuestión es que Napoleón Bonaparte era un estratega militar, un militar con mucho talento, con mucha valentía, con mucha osadía, y que supo ordenar Francia, esa nueva Francia post-revolucionaria, y también conquistó gran parte de Europa, ¿no? Conquistó gran parte de Europa, tal es así que llegó hasta Rusia, este, hizo guerra con los británicos, con los alemanes, eh, llegó hasta África, Bélgica, etcétera, etcétera. Bueno, como todo gran guerrero y como todo héroe, llega el momento de su ocaso y el momento de su caída y de su descenso. Y esto ocurrió en la batalla de Waterloo, en Bélgica, y a partir de ahí la vida de Napoleón empezó a venir cuesta abajo. Y entre otras cosas, este famoso militar llamado Napoleón fue condenado a retirarse a la isla de Santa Elena en África, y ahí murió. Ahora vamos a lo que nos interesa, el famoso micropene de Napoleón. Cuando muere Napoleón, eh, un religioso, que no me acuerdo el nombre, italiano,
se encarga, o mejor dicho, le encarga a la persona que estaba haciendo la autopsia que saque el miembro de Napoleón, es decir, que le corte el pene a Napoleón porque quería tenerlo como un objeto de colección o como un objeto valioso de un hombre súper importante y tenerlo como recuerdo o como una pieza de colección. Y resulta que esta pieza de colección, que no era otra cosa que el pene de nuestro querido Napoleón, parece, según cuentan los rumores, que era un micropene. Es decir, el pene de Napoleón, según esta autopsia y según los coleccionistas que tuvieron en sus manos ese miembro, dice que medía 4 centímetros. Bueno, la cuestión es que ese micropene de Napoleón pasó de mano en mano, literal, ¿sí? Porque primero estuvo en propiedad de este religioso, luego pasó a manos de unos británicos, si no me equivoco, y luego estuvo en Francia, y luego comprado por un coleccionista, hasta que finalmente cayó en las manos de un coleccionista estadounidense, y creo que todavía está ahí. Por supuesto, existe la discusión de si realmente ese micropene, ese pene que está envuelto entre paños de seda, realmente es de Napoleón o no. Ahora bien, muchos aventurarán una hipótesis sobre la relación causal entre la personalidad de Napoleón y su pene. En efecto, muchos sostienen que el micropene de Napoleón le causó mucha inseguridad, mucha frustración, complejo de inferioridad y baja autoestima. Por lo tanto, él desarrolló una actitud y una personalidad expansiva, ¿sí? Tal vez por eso es que Napoleón quiso, y de hecho lo logró, conquistar Europa y conquistar militarmente otras naciones. Es decir, Napoleón buscaba la grandeza, vivió para la grandeza. Ahora bien, esa grandeza tal vez se desprende de la pequeñez y de la insignificancia y de lo diminuto o de lo cuántico de su pequeño pene, ¿sí? Es decir, podríamos decir que la relación entre el pene de Napoleón y sus conquistas militares son inversamente proporcionales, ¿no? Es decir, esa pequeñez, esa insignificancia de su miembro generó él una actitud de querer buscar la grandeza. Es decir, él en definitiva lo que quería hacer, tal vez inconscientemente, era suplir y llenar ese vacío y llenar esa ausencia o esa carencia, mejor dicho, que la naturaleza le había provisto o esa carencia que la naturaleza le había condenado, podríamos decirlo. A mí personalmente me resulta interesante esto del micropene de Napoleón porque nos muestra que detrás de esos héroes que posan en un caballo blanco y conquistan naciones y mandan a matar gente y todo lo demás, hay un hombre común y corriente y que probablemente ese hombre común y corriente está cubierto de inseguridades como cualquier hijo de vecino, ¿sí? Así que bueno, nunca sabremos si realmente ese micropene que anda dando vuelta y que se le atribuye a Napoleón es de él o tal vez se lo sacaron a algún elfo de por ahí y se lo atribuyeron al gran Napoleón. Bueno, hablando un poco más en serio, esto realmente sucedió, ¿no? Esto realmente sucedió y esto también merecería un análisis especial con respecto a la persona que hizo la autopsia y esa obsesión y tal vez perversión de querer sacarle el pene a Napoleón, ¿no? Bueno, y por último, también se dice que además de sacarle y estirparle el pene para coleccionarlo y llevarlo a un museo, el pene de Napoleón, el micropene, también le sacaron el corazón y, si no me equivoco, los riñones o algo por el estilo, ¿sí? Bueno, espero les haya interesado el video y espero que se suscriban al canal. Nos vemos en la próxima.